Transcose, empresa con más de 40 años vendiendo repuestos en maquinaria para automoción e industria. Trabajamos con las mejores marcas del mercado: mecánica, electricidad, carrocería de vehículo industrial, maquinaria, herramientas, productos químicos, seguridad de higiene y neumáticos. Disponemos también de taller de confección de latiguillos hidráulicos y pintura al momento. Ven a nuestra tienda de Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela 47 de Soria, y te asesoramos. Toyota Electric Hybrid, ahora más innovadores, con nuevas prestaciones y mayor ahorro. Toyota se adelanta a los tiempos con su tecnología para ofrecer soluciones de compras inteligentes y ecológicas, con una gama adaptada a las necesidades actuales del mercado, con la tranquilidad Toyota, 10 años de garantía para su relax. En Toyota encontrarás desde nuestro Yaris Coche del Año en Europa 2021 al mítico Corolla, nuestro SUV, CHR y RAV4 o el Land Cruiser Rey de todas las rutas. Ven a descubrir y probar toda su gama en nuestro centro Toyota en Soria, Futura Motorsport. Te esperamos en Avenida de Valladolid 80. Toyota, conduce como piensas. Residencia Geriátrica Gerosoria de Fuentetova. Estamos a tan solo 8 kilómetros de Soria, en un entorno privilegiado rodeados de naturaleza, a los pies del Pico Frentes y la Cascada de la Toba. Ofrecemos un buen trato personalizado a nuestros mayores y a sus familias, motivado por el diseño y organización del centro, orientado hacia un grupo reducido, que hace asumible la buena atención a nuestros residentes que componen una gran familia. Disponemos de servicio médico-sanitario, servicio de fisioterapia, servicio de terapia ocupacional y animación sociocultural, donde organizan actividades de entretenimiento, ocio y tiempo libre. Contamos con un amplio jardín y terraza solar y una cristalada para no dejar de disfrutar de un buen paseo, incluso en invierno, y donde se organizan actividades todo el año. Residencia Geriátrica Gerosoria, en Fuentetova. Más información en el teléfono 975 27 20 55. Vuelven los toros a Soria. El próximo 10 y 11 de julio, Gran Feria Taurina. El 10 de julio, Diego Urdiales, Emilio de Justo y Juan Ortega con toros de Román Sorando. Y el 11 de julio, gran corrida de rejones, mano a mano, Diego Ventura y Leonardo. Entradas a la venta en las taquillas de la Plaza de Toros, tauroemoción.es y en el teléfono 621 210 969. Buenas tardes. El tema al que vamos a dedicar hoy este espacio tiene que ver con algo que probablemente a muchas de las personas que nos están viendo o les haya ocurrido o conozcan a alguien que les ha ocurrido, como de casi todo por otra parte, pero esto seguramente porque es un tema bastante habitual, sobre todo en nuestra zona, en Castilla y León y concretamente en la provincia de Soria ocurre con bastante frecuencia, que son los accidentes de tráfico ocurridos como consecuencia de la irrupción en la calzada de animales de caza, se llaman animales cinegéticos, ¿no? Corzos, ciervos, jabalíes normalmente. ¿Qué ocurre cuando sucede un accidente de este tipo? ¿Qué podemos hacer? ¿De quién es la responsabilidad? Etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que la ley ha sido bastante cambiante en los últimos años y hemos pasado desde una situación en la que prácticamente la responsabilidad en los daños que se produjeran, los perjuicios, tanto daños personales como daños materiales, sobre todo, recaía siempre en la persona del titular cinegético, es decir, la persona que tenía el aprovechamiento, hasta una legislación posterior, la que tenemos actualmente, en que solamente en determinadas circunstancias, solamente cuando ocurre una situación concreta o cuando se da alguna situación concreta, responde el titular cinegético y por lo tanto el resto de situaciones, cuando no es posible atribuir un hecho concreto que la ley establece, pues es el propio conductor o el propietario del vehículo el que tiene que asumir estos daños. Esto hay muchas personas que no lo saben y desde luego conviene que lo sepan y conviene que todos sepamos que cuando circulamos con un vehículo por una carretera, por una vía pública y se produce la irrupción de un animal de este tipo y se produce un accidente, una colisión y como consecuencia de ello pues hay unos daños, en la mayoría de los casos no se podrá reclamar a nadie, solamente en los casos concretos.
De hecho, probablemente por la propia naturaleza de nuestra comunidad autónoma y la propia naturaleza de nuestra provincia, que tiene afortunadamente pues abundancia de bosques y abundancia de terrenos rústicos donde se desarrollan este tipo de animales, pues la verdad es que siempre ha sido muy interesante y muy importante las sentencias de la Audiencia Provincial de Soria, de hecho también de los juzgados de primera instancia, de los distintos juzgados de primera instancia, tanto de Soria Capital como de los otros partidos judiciales, y sobre todo las sentencias de la Audiencia Provincial de Soria, que desde hace ya muchísimos años pues han sido sentencias pioneras en este tipo de cuestiones, y eran sentencias que eran citadas habitualmente en muchos libros y por otras sentencias de otros tribunales, ¿no? Siempre ha sido una cuestión en la que Soria ha sido puntera, ¿no?, en las sentencias que se dictaban en la Audiencia Provincial. Aquí deberíamos partir de que estamos hablando de animales que serían en principio animales salvajes, animales que no tienen dueño. No es lo mismo un animal doméstico que un animal salvaje, y por lo tanto el régimen de responsabilidad es completamente distinto, ¿no? Si partimos de nuestro Código Civil, creo recordar que es el artículo 1905, pues ese artículo nos dice que el propietario de un animal o el que se sirve de él es el que responde de los daños o de los perjuicios que pueda causar, aunque se le escape, aunque se le suelte, etcétera. Podríamos estar hablando de los daños causados por un perro, por una vaca o por cualquier otro tipo de animal, o bien que sea un animal doméstico o bien que sea un animal estabulado, que sea un animal que está controlado y que tiene un propietario, ¿no?, o una persona que se sirve de él. Claro, ahí no existe ningún problema a la hora de aplicar la responsabilidad, ¿no? Por eso siempre, por ejemplo, hay una colisión con una vaca en la carretera, pues lo más importante es siempre tratar de identificar al animal. Los animales, lo que tiene que ver con la ganadería, pues las vacas siempre tienen una marca, normalmente la llevan en una oreja, que se llama un crotal, y ahí tiene la identificación del animal. Entonces esto es fundamental para luego saber quién es el propietario, quiénes son los propietarios, y por lo tanto exigir responsabilidades. Pero hablamos hoy de otro tipo de animales, que son los animales que son salvajes, pero que sin embargo tienen un aprovechamiento cinegético. Aprovechamiento cinegético quiere decir que son especies que se pueden cazar y están sujetas, por tanto, a una serie de autorizaciones, de requisitos bastante formales, ¿no?, que es como quién puede cazar, qué autorización requiere y sobre todo dónde se puede cazar ese tipo de animales. Estamos hablando, por tanto, de lo que se llaman los cotos de caza, terrenos que son considerados como aptos para poder cazar y son autorizados como tales por la administración autonómica, en nuestro caso la Junta de Castilla y León. Hay que aportar por la persona o las personas que quieran constituir ese coto pues una serie de documentos, como son pues la posibilidad de disponer de esos terrenos, que son normalmente contratos de arrendamientos cinegéticos, o con particulares, que son los propietarios, o con ayuntamientos, que a veces pues son terrenos de otro tipo, ¿no?, o comunales, o terrenos que pertenecen a varias personas o del propio ayuntamiento. Y luego hay que aportar también lo que se llama el plan cinegético. Es un informe técnico, ¿no?, elaborado por un técnico, normalmente pues un ingeniero de montes o ingenieros agrícolas, que son los que establecen pues cuáles son las posibilidades cinegéticas de esos terrenos, qué animales son los que hay, qué animales se pueden cazar, qué población es la estimada, y luego pues hay que hacer una solicitud el número de animales que se quiere cazar, ¿no? Estamos hablando de animales siempre de caza mayor. La caza menor también tiene que tener esos terrenos acotados o esos lugares donde se puede cazar, pero ahí ya no se especifica el número de animales, ¿no? Perdices, pues se pueden cazar todas las que se quiera o se pueda o haya, pero corzos, ciervos, no, son especies que están sujetas a autorizaciones específicas en cuanto al número. Además se distingue entre machos, hembras, etc. Siempre hay un control, ¿no?, de la especie para que no prolifere en demasía, pero claro, para que no exista riesgo de la propia especie, ¿no?, o pueda desaparecer de esa zona concreta. ¿Qué pasa cuando sucede un accidente por una colisión con un animal de este tipo? Que es, a fin de cuentas, de lo que venimos a hablar hoy.
Bueno, yo lo primero que haría, que yo creo que es lo que aconsejaría a cualquier persona prudente y yo, además, en fin, como profesional, pues también lo hago, ¿no? Es muy importante respetemos las señales que están en la carretera. Muchas veces esas señales que vemos de peligro, animales sueltos, ¿no? Que aparece la figura del ciervo saltando en el triángulo, que es la señal de peligro, pues en el triángulo aparece el ciervo, es una señal de peligro, animales sueltos, pues son señales que están puestas ahí por algo. Y quiere decir que esa es una zona en la que normalmente hay terrenos acotados de caza, son cotos de caza, lo que puede haber a un lado o a otro lado de la carretera, y por lo tanto puede ocurrir que pasen animales de un lado a otro, porque los terrenos normalmente no están vallados. Pudiera ocurrir que hubiera una finca que estuviera vallada, pero no es habitual, así como en otras partes de España sí que es mucho más habitual, por ejemplo en Extremadura o Andalucía, que las fincas que se dedican a la caza estén valladas. Sin embargo en Castilla y León no es frecuente que estén valladas, y por lo tanto, bueno, pues los animales pues o van a comer, o van a beber, o van de un sitio a otro, y puede ocurrir que crucen la carretera. Por lo tanto, esas señales están puestas por algo. Y además, esas señales suelen ir unidas en zonas de especial riesgo, porque es más frecuente el cruce de animales, a señales de reducción de velocidad. A veces uno se sorprende cuando va por alguna carretera de nuestra provincia o de otras provincias en las cuales hay señales de peligro, cruce de animales salvajes unidas a señales de reducción de velocidad, y sin embargo a veces hay vehículos que te adelantan a una velocidad. Bueno, pues los que vivimos en Castilla y León y los que vivimos en Soria sabemos que esas señales están por algo, y que reducir la velocidad de esas zonas es fundamental, porque puede reducir el riesgo de que se produzca el accidente y reducir la intensidad de los daños caso de que el accidente se produzca. Es muy importante que en esas zonas, sobre todo desde que empieza a anochecer, que es cuando es más frecuente que crucen los animales y es cuando se les ve peor, sobre todo desde que empieza a anochecer toda la noche hasta que amanece, pues respetar esas señales e ir con mucha precaución, porque muchas veces cruza, pero no solo un animal, puede cruzar varios animales y a veces es muy difícil o imposible esquivarlos. Y luego también, claro, depende del animal que sea. Un corzo es un animal más pequeño, que puede pesar 70 kilos, 80 kilos o algo así, también depende si es macho o hembra, pero un ciervo, ya estamos hablando de un animal bastante más grande y con un peso muy respetable. Un jabalí, que es más pequeño, pero también es un animal muy consistente y pueden causar daños importantes a los vehículos y sobre todo provocar una colisión con otros vehículos y producir incluso daños personales que alguna vez se han producido. Soria Natural es un centro estético cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes todo lo que necesitan para sentirse bien. Los mejores tratamientos de salud y belleza. Tratamientos faciales, corporales, rayos UVA, productos de medicina natural y complementos dietéticos. Su tratamiento más novedoso, lipoláser, ayuda a reducir la grasa localizada de forma efectiva. Un amplio equipo de profesionales diseñará un plan personalizado para cada cliente. Conoce Soria Natural, en calle El Collado, número 39. En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Quesería Tierras Altas, Herráez Hurtado, en San Pedro Manrique. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando ocurre un accidente de este tipo? Siempre llamar a la Guardia Civil o en fin, a la fuerza que esté encargada del tráfico en el lugar donde nos ocurra, porque es muy importante que acuda a la Guardia Civil y le pueda elaborar un atestado. El atestado lo que nos dirá es, primero, que ese accidente se ha producido, segundo, dónde se ha producido, es decir, el punto kilométrico exacto. Tercero, la Guardia Civil recogerá, por ejemplo, si el animal ha quedado muerto en la carretera o en las proximidades de la carretera, pues hará fotografías, recogerá cuál es la especie
Y si no es así, si el animal a lo mejor ha quedado herido y ha huido hacia el monte o hacia la espesura o hacia la oscuridad, pues recogerá, y eso es muy importante muchas veces, por ejemplo, restos como pelos del animal, que permite identificar exactamente qué tipo de animal se trata, y quedan adheridos al propio coche. Por eso es muy importante que hagamos, que llamemos y que hagamos este atestado, que se haga este atestado, para luego o bien poder reclamar frente a un tercero, o bien poder dar parte, sobre todo también siempre muy importante, a nuestra compañía aseguradora. ¿Cuándo responde el tercero y cuándo no responde el tercero? Que quizás sea lo más importante. No siempre tenemos derecho a reclamar frente a un tercero, no siempre tenemos derecho a reclamar frente al titular cinegético, por decirlo así. Bueno, esto ya digo que la ley ha cambiado en los últimos años, ha experimentado varios cambios, y la situación que tenemos ahora, la última reforma del año 2014 de la ley de circulación de vehículos a motor y ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, bueno, pues es la que se establece en la disposición adicional 9ª, que me van a permitir que la lea, porque así no me equivoco exactamente lo que dice la ley, y es la que nos habla de la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Lo que nos viene a decir esta ley es que en caso de accidentes ocasionados por el atropello de especies cinegéticas en vías públicas, será responsable de los daños el conductor del vehículo sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquellas. Está claro, por tanto, que en principio la responsabilidad corresponde al propio conductor del vehículo y por lo tanto no puede reclamar a nadie. Es verdad que luego este mismo artículo, esta misma disposición, establece excepciones, pero quede claro que son excepciones. La responsabilidad, por tanto, no la podemos exigir a nadie. Debemos cumplir, por tanto, las normas de tráfico y evitar que se produzcan estos accidentes. Pero bueno, no obstante, nos dice la ley: será, no obstante, responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético, es decir, el titular del coto de caza, los titulares del coto de caza, o en su defecto el propietario del terreno, si no hubiera un coto de caza en ese terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor, llevada a cabo el mismo día o que haya concluido 12 horas antes de aquel. Es decir, que solamente se podrá reclamar a los titulares de los cotos de caza cuando ha habido ese día o como mucho 12 horas antes lo que se llama una batida, ¿no? Una acción colectiva de caza, no una acción individual de caza, que antes también estaba en la ley, cuando el animal, por ejemplo, en un rececho, ¿no? Una caza al rececho, es decir, el cazador va buscando el rastro del animal y va persiguiendo al animal, y entonces el animal cruza la carretera, pero era un cazador, también se incluían esos supuestos en la ley, pero ahora no, ahora solamente cuando se trata de una acción colectiva de caza. Claro, imagínense la dificultad de prueba que tiene el propietario del vehículo, que tiene que demostrar o que tiene que investigar si ahí hay un coto de caza, en primer lugar, si ha habido una batida, es decir, una acción colectiva de caza ese día o 12 días anteriores, y luego no solamente eso, sino que realmente el coto ha salido del lado derecho, del lado izquierdo, si es un coto, si es otro coto. A veces hay dificultad cuando hay la colindancia de dos cotos o más cotos. En fin, todo esto son dificultades añadidas. Y a veces, esto en lo que respecta al titular cinegético o el propietario del terreno. A veces existe también la posibilidad de poder reclamar a la administración responsable de esa carretera. Ya saben que las carreteras que hay son de distintas categorías, de distintos tipos, y unas corresponden a unas administraciones y otras corresponden a otras administraciones. No es lo mismo una carretera local, una carretera comarcal, una carretera nacional, una autovía, una autopista. Pues depende de qué tipo de carretera sea, la responsabilidad en el mantenimiento, en la conservación de esa carretera, es de una administración o es de otra. Y esta misma norma que acabo de leer en otro párrafo, pues nos dice también que también podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.
Puede existir, por tanto, una responsabilidad de la administración, pero ahora es una responsabilidad mucho más restringida de la que había antes. Ahora tiene que demostrar la persona que ha sufrido el daño que no solo que se ha producido el accidente en ese lugar, con esa especie, sino que además hay un tramo de vía en la que el vallado, caso de haber vallado, pues está deficientemente conservado. Ya digo que aquí ha habido una evolución legislativa, un desarrollo legislativo en el cual se ha pasado de una responsabilidad de los titulares cinegéticos o de las administraciones titulares de la carretera a casi una exención casi total de esta responsabilidad. ¿Qué solución queda a los conductores, ¿no? a los propietarios de vehículo para intentar minimizar esta posible responsabilidad? Aparte de lo que ya he dicho de respetar siempre las señales de peligro, animales sueltos y las reducciones de velocidad que se suelen colocar en estos tramos, sobre todo en los que hay mayor siniestralidad, que ya cuando uno circula mucho por una provincia como es la nuestra, pues ya conocemos más o menos dónde están esos tramos, y créanme que si eso es así, porque realmente se produce y hay muchos accidentes de este tipo. Bien, pues precisamente como consecuencia de esta variación que ha habido en la legislación, lo que han hecho las compañías aseguradoras es incluir una cobertura específica para este tipo de siniestros. Es decir, si uno tiene el seguro de su vehículo a todo riesgo, pues no tiene que preocuparse, porque la colisión con un animal cinegético estará incluida en la cobertura de un seguro a todo riesgo. Si uno no tiene un seguro a todo riesgo, tiene un seguro de los denominados a terceros, porque el coche ya tiene más años o por la razón que sea, pues entonces lo que tiene que hacer es contratar específicamente esta cobertura, que es daños producidos por colisiones con animales cinegéticos o con animales salvajes o alguna denominación de este tipo. Prácticamente todas las compañías tienen esta cobertura, y todas las compañías, o prácticamente todas las compañías, la ofrecen a los clientes, a sus clientes que tienen suscritos las pólizas. Desde luego, mi consejo como abogado es que ustedes contraten siempre esta cobertura si tienen un seguro a terceros. Es una cobertura que tiene un coste muy pequeño y que sin embargo puede ser muy útil, ya digo, por la frecuencia que tienen este tipo de accidentes, por ejemplo en nuestra provincia, en Soria, pero también en Castilla y León y en otras zonas de España donde también hay mucho bosque y mucho animal cinegético, afortunadamente, porque tenemos un país con una riqueza natural enorme, ¿no? Por ello yo creo que es muy importante que si no tienen esa cobertura de daños a todo riesgo, pues cubran contraten también esta cobertura de daños por animales cinegéticos. Y si ocurre un siniestro de estos, llamar a la Guardia Civil, que hagan el atestado y dar parte cuanto antes a la compañía aseguradora. Es muy importante los datos del atestado, porque luego la compañía aseguradora nos pedirá estos datos para acreditar el hecho, para que luego esté cubierta la reparación del vehículo, etcétera, etcétera. Espero que les haya resultado de utilidad y nos vemos otro día. Buenas tardes. Preview.